La madrugada del 30 de abril de 1994, en Madrid, España, en las cercanías a una parada de autobús, el cuerpo de Carlos Moreno, un hombre de 52 años de edad, fue hallado sin vida y con cerca de una veintena de puñaladas en su humanidad. A hacer el segundo viaje que hacía, me he pegado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo. Entonces, cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto, la cabeza así un poco escondida bajo la hierba, y le he visto lleno de sangre por el pecho. Entonces es cuando he subido, he ido a la cabina a llamar a la policía. La noche del viernes 29 de abril, Carlos, como cada fin de semana posterior al cobro de su salario, se fue a compartir y a tomar unas cervezas en compañía de amigos y compañeros de trabajo. Cuando se disponía a regresar a casa cerca de las 5 a.m., mientras esperaba en completa soledad el autobús que lo llevaría hasta allí, fue abordado y dado de baja por dos puñales distintos, uno grande y otro de inferior tamaño. El hecho, que en principio destacaba únicamente por la violencia empleada en contra del veterano empleado de la limpieza, en lo sucesivo de la investigación fungiría como el disparador para que se diera a conocer la perturbadora historia que se escondía detrás del macabro suceso. Carlos Moreno había pasado de ser un trabajador y padre de familia modélico a convertirse en una inanimada ficha de un juego de rol. Pero en ese momento nada de esto se sabía aún. En primera instancia, la hipótesis de un asesinato como medio para perpetrar un robo y la de una posible venganza de una amiga de la víctima se pusieron sobre la mesa, pero ambas teorías fueron rápidamente descartadas. La primera porque la víctima conservaba sus pertenencias y la segunda porque la supuesta victimaria no encajaba con el perfil del crimen. Tras varias semanas con la investigación completamente estancada, un nuevo acontecimiento la haría rodar nuevamente. El joven Enrique Martínez, tras confesárselo a un padre y escuchar sus consejos, acudió a una de las estaciones policiales de Madrid para darle a conocer a las autoridades encargadas del caso información muy valiosa respecto del mismo. Martínez creía saber quiénes habían sido los asesinos de Carlos Moreno. Se trataba de Javier Rosado y de Félix Martínez, ambos conocidos suyos, de los cuales aseguró tenían como práctica habitual los juegos de rol. Además, señaló que Javier Rosado había dado sobradas muestras de tener demasiados conocimientos sobre el asesinato de Moreno. Entre toda la declaración de Enrique, dos detalles llamaron poderosamente la atención de los investigadores, dos elementos que no habían saltado a la palestra pública y por ende solo podían conocer los directamente involucrados en el crimen. Rosado le había asegurado a Enrique que había dejado accidentalmente su reloj en la escena y que también se le había roto uno de sus guantes de látex en medio de sus embestidas a la víctima. Luego de la detención de los dos sospechosos gracias a la declaración de Enrique, era el momento de probar los supuestos que se tenían, objetivo que no se tardó mucho en cumplir, dado que Rosado tenía un dedo vendado justamente en la parte en donde el guante hallado en la escena del crimen se había roto. Después, al revisar las casas de ambos sospechosos, en el hogar de Rosado se hallaron múltiples libros, algunos de índole esotérica, armas blancas, una chaqueta con aparentes rastros de sangre, un juego de rol artesanal y finalmente un cuaderno donde se redactó de manera detallada la forma en que Javier y Félix cometieron el asesinato. En el dantesco y frío relato, Javier Rosado, de su puño y letra, describió todo lo relacionado con el crimen así.
Razas era el nombre del juego de rol que el mismo Javier Rosado había ideado y bautizado. Se trataba de un juego de guerra en el que al final una raza debía imponerse ante las demás. Durante semanas, Javier, Félix, Enrique y 2 compañeros más no hicieron otra cosa más que meterse en cuerpo y alma en este juego. En él pasaban horas y horas jugando sumergido bajo sus leyes. Rosado, de 21 años, era mayor que sus demás compañeros. Era el líder indiscutido de esta pequeña cofradía, la voz de mayor peso. Todos los demás seguían sus ideas, especialmente Félix. Los acontecimientos de este caso rápidamente saltaron a la fama, especialmente por el motor que impulsó el asesinato. Nacional e internacionalmente se hablaba del mentado crimen del rol y de sus 2 autores. Javier Rosado era un amante de lo gótico, de lo oscuro. Uno de sus autores favoritos era Lovecraft. Le gustaba escribir, pero sus relatos no eran bien recibidos por sus lectores, que no eran otros que sus compañeros de estudios y sus personas más allegadas, quienes rechazaban lo escrito por Rosado por considerarlo demasiado siniestro. Félix Martínez entró en contacto con Rosado cuando Javier se le acercó con el juego que había creado y se lo pretendía explicar. Félix, un chico de 17 años, desarraigado, más joven que Rosado, cuyo padre había fallecido cuando él era un niño y que vivía con su padrastro, se dejó nubilar rápidamente por el magnetismo, los conocimientos y por los gustos afines que tenía con Javier. Desde entonces empezó entre ellos una relación de dependencia que los llevaría hasta darle muerte a Carlos Moreno. Hay un arma grande o más importante que la maneja un agresor con gran interés en matar. Y hay otra más pequeña y que la maneja un agresor que no tiene interés en matar. Es más, yo pienso que no. Ya en el juicio, cuando todo parecía a priori más mundano, los amigos y cómplices de asesinato tomaron caminos muy distintos. Félix aceptó todos los cargos y confesó todo cuanto sabía, mientras que Rosado hizo todo lo contrario, negó todo cuanto pudo. Javier negaba su implicación y culpó a alguien más de lo sucedido. Pero lejos de lo que cabría pensar, sus acusaciones no se referían a Félix, a Enrique ni a ningún otro conocido. Se acusaba a sí mismo, dicho de mejor forma, a sus otras personalidades, de las cuales aseguraba tener hasta 43. Según su testimonio, una de esas personalidades era el propio Satán. Los resultados todos apuntaban siempre a un sujeto que tenía un perfil claramente psicopático y que era simulador del trastorno de personalidad múltiple. Y claro, luego las 43 personalidades eran realmente 43 personajes que él había creado de un juego que había inventado, que se llamaba Razas, y que cada personaje pues tenía una propia personalidad. Él decía, yo tiro un dado y me sale la personalidad 18, y la personalidad 18 corresponde con tal personaje, que realmente era un juego que él había diseñado, ¿no? Y entonces basó todas las características de sus personalidades en esos personajes. Dado que las evidencias eran lo suficientemente esclarecedoras en contra de Rosado y Martínez, el juicio no se centró en determinar culpabilidades. Lejos de esto, en el juicio se hizo hincapié en determinar si Javier era una persona enferma mentalmente o si era un psicópata más. Diagnósticos dispares y contrapuestos entre sí fueron el resultado del trabajo de múltiples psicólogos y psiquiatras, a lo que acudió la justicia para que determinasen el estado mental de Rosado. Finalmente, tras una extensa polémica entre los distintos conocedores de la mente humana, se llegó a una conclusión. Rosado era plenamente consciente de lo que hacía. Posteriormente, llegó el momento de la sentencia. 42 años para Rosado y 12 para Félix. En prisión, Rosado fue un reo modélico.
Estudió y terminó con éxito hasta 3 carreras y también fungió como instructor de ajedrez. De su condena, Rosado cumplió solo 12 años hasta conseguir el 3er grado. A día de hoy, tanto Rosado como Martínez gozan de la libertad en pleno derecho. Ambos hacen vida en España en el más estricto y bajo perfil.